Retornamos por aquí nuevamente. Yo le decía al hacer la pausa una trayectoria de más de 50 años. Para ser exactos, 53 años precisamente se estarán cumpliendo en este 2022. Una trayectoria de trabajo totalmente pulcra e íntegra. Muchos de nosotros nos hemos inspirado en la televisión, viéndolo a él con ese importante espacio que ha tenido firme día tras día en el aire en la televisión dominicana. Su paso por la historia de manera muy importante, una de las personas que estuvo más cerca, yo creo que si para mí no es el que más, uno de ellos, para no echar a un lado a los demás que han estado ahí, al lado de Francisco Alberto Camaño. Pero no solamente eso, la UNESCO lo reconoció por su trayectoria y su apego al ejercicio de la comunicación en República Dominicana. Me siento totalmente honrado y con un sueño hecho realidad, teniendo aquí en los estudios de Teledebate a don Hercilio Veloz Burgos. Don Hercilio, bienvenido a este espacio de su amigo Mario Rivadulla. Realmente, debo decir que cuando se inauguró este canal, sí, nosotros jamás pensamos que se iba a convertir en lo que es hoy. Sí. Un canal de alcance nacional e internacional. Sí. Y además venir aquí es como ir a cualquier canal de televisión de los Estados Unidos, en la forma en que está, cómo se ha manejado, cómo lo han tratado. O sea, los felicito a ustedes, los que trabajan aquí en este canal. Y además, venir un día como hoy, Día Mundial, que se celebra la libertad de prensa. Sí. Es decir, derecho de todo el mundo a hablar. Sí. Hablar en los medios radiales, escritos y televisivos. Sí. Y por cualquier otra vía. Claro. Y eso lo consagra justamente lo que ha hecho la UNESCO. Sí. Que hoy reconoce en cada país, Sí. reconoce a una persona. Claro que sí. En cada país reconoce a una persona. Nosotros tuvimos la suerte de que justamente en el día de hoy, pues, Sí. nos reconoció el Colegio de Periodistas Sí. y con la presencia, aunque vía digital, los mecanismos vía exacto, Zoom, que es muy importante. con nuestro embajador en en París. Sí. De manera que para mí es un día de mucha importancia y sobre todo estar en un programa como este, creado por un gran amigo mío, Sí. como lo fue don Mario Rivadulla. Para mí, una institución del periodismo tanto en Cuba como en la República Dominicana. Es así. Don Mario Rivadulla, un hombre que no le hizo daño a nadie, un hombre con un don de gente extraordinario, un hombre que, bueno, yo conocí su familia en Cuba, Sí, claro. Él me pidió que le llevara algo a sus familiares, y si él era así, con esa amabilidad, con ese respeto para todo el mundo, así era su madre también, Sí. y sus hijas, yo la conocí en Cuba. Es decir, que me siento honrado por varias cosas Sí. en el día de hoy, y más estar en un programa dirigido por usted. Tengo que hilar muy fino, porque estoy con un joven que está abriendo paso Sí. en estos menesteres, que no es tarea fácil. No. En el caso nuestro, que ahora en diciembre cumplimos 53 años en la televisión con El Pueblo Cuestiona, Sí. pero además tenemos 59 años que nos iniciamos en la radio. Sí. Y naturalmente, pues, en ambas cosas hemos hecho lo que hemos podido y lo que nosotros hemos creído que beneficia al pueblo dominicano. Entre ellas, naturalmente, luchar por el respeto a los derechos humanos, luchar por las libertades públicas en sentido general, la libertad de prensa, la libertad de opinión, respeto a la dignidad humana, que es fundamental, cosas que en determinados regímenes de República Dominicana se le ha tratado patada. Sí. Entonces nosotros que venimos, y yo lo digo así con mucha satisfacción, de momentos extraordinarios de la historia dominicana, pues cuando venimos a un programa de televisión tenemos que hacer malabares para de todo un poco poder comentar acontecimientos que estremecieron la conciencia nacional, pero más aún acontecimientos que nunca podrán ser borrados de la historia dominicana. De la historia dominicana. Hay tres que yo siempre hablo de ellos. Escúcheme el yo, que nosotros hablamos de ellos. Primero, la llegada de don Juan Bosch al gobierno, aquel 27 de febrero del año 1963.
después de haber ganado unas elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962. La vuelta a la democracia en República Dominicana. Exacto. Pero además hay que recordar que ese gobierno de Juan Bosch fue 7 vecinos, como se dice, porque 7 meses después estaba siendo derrocado para nosotros por lo peor de la sociedad dominicana, por la ultraderecha de este país, que le calentó el oído a los militares y, por qué no, hasta un sector de la Iglesia Católica. Pero más aún, ese golpe de Estado provocó algo como fue que Manolo Tavares Justo, para mí un héroe nacional, para mí no, para todo el mundo, porque fue declarado héroe nacional, se fue a las montañas a cumplir su palabra, porque él había dicho 2 veces que si la oligarquía seguía atentando contra libertades y contra el gobierno legalmente constituido, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Pedimos a Manolo y a cerca de 30 grandes dominicanos, pero no quedó ahí. Vino entonces el golpe de Estado contra Juan Bosch. Nosotros mantenemos de que si no se hubiese derrocado a Juan Bosch aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963, si no se derroca a Juan Bosch, ni se va Manolo a la montaña, ni perdemos lo mejor de la juventud o parte de la juventud de esa época, ni tampoco hay un estallido militar como el del 24 de abril de 1965. No se produce la revolución y mucho menos se produce la grosera, cobarde e innecesaria intervención de los Estados Unidos por segunda vez en el mismo siglo. Es decir, para nosotros lo que vivimos esos momentos de alegrías por una parte, de tristeza y dolor por la otra parte, es motivo para que todos, cada vez que tenemos la oportunidad, le digamos al pueblo dominicano de esos males, de esas cosas positivas y de esos males que provocaron acontecimientos como fue, repito, derrocamiento de Juan Bosch, que Manolo se fuera a las montañas y la Revolución de Abril de 1965, con lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas de la época y con lo mejor de la juventud dominicana. Nosotros tuvimos la honra de ser uno de los 32 locutores que estuvo justamente en Radio Constitucionalista, algo que Francisco Alberto Camaño Deñó bautizó o dijo que si no hubiese sido por los locutores y esa emisora, la revolución no iba a durar 2 semanas. Pero además, decir algo histórico, nosotros en la emisora constitucionalista o Radio Constitución, como se le llamaba, estábamos luchando, era el pleito de David contra Goliat. ¿En qué sentido? Estábamos peleando con 5 emisoras. Mi Radio, Radio San Isidro, la Radio Santo Domingo Televisión, que ya estaba en manos del Gobierno de Reconstrucción Nacional, La Voz de los Estados Unidos y La Voz de América. Es decir, era un trabajo, era un frente que teníamos abierto, que había que tener mucho valor, mucho coraje para decir, no pasarán, y no pasaron. Es decir, no ganamos realmente, pero lo sentamos en la mesa de negociación. Ni tomaron a Ciudad Nueva como era su deseo. Permítame, don Hercilio, hacer una pequeña pausa porque sé que el tema se pone muy interesante, porque sé que luego de Ciudad Nueva, yo creo que el rol no solamente del locutor, del comunicador, sino la incidencia que tuvo la posición de ustedes para poder lograr que el pueblo dominicano entendiera la importancia de Francisco Alberto Camaño. ¿Qué le parece? Claro. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato en este interesante diálogo, 53 años de vigencia y la incidencia que tuvo que ver en ese 24 de abril. Venimos en un momento. Señores, le decía, 53 años en la televisión, 59 en la Radio Nacional. Algo muy importante. Lo que en un momento se entendía que asumir un micrófono en la radio era una cuestión de tener valor y amor por su patria. Y más aún, saber que la democracia debía permanecer en República Dominicana. Don Hercilio Veloz Burgos, usted hizo una cronología de ese momento cuando se llega a la radio. Radio Constitución, que precisamente usted tiene que saber que también los americanos trataban de hacer competencia con otras emisoras que precisamente en el día de hoy, un día como hoy, iniciaron su difusión. Don Hercilio,
ese trabajo que hicieron ustedes para poder hacerle entender al pueblo la importancia de la vuelta a la democracia y el papel de Francisco Alberto Camaño de Ño, don Hercilio? Hay que iniciar esto con algo que la gente ignora. Sí. Fue aquel 24 de abril cuando José Francisco Peña Gómez, a las 2 de la tarde, Sí. entre 1:30 y 2 de la tarde, hizo un llamado al pueblo en vista de que un sector de las Fuerzas Armadas militares que estaban en contra del triunvirato, pues hicieron preso a la jefatura de Estado Mayor en ese momento. Cuando Mario Peña se lo comunicó a José Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez se fue a Radio Comercial, puso la marsellesa e informó al país lo que estaba pasando en esos momentos. Y lanzó el pueblo a las calles. Y lanzó el pueblo a las calles justamente esa tarde la capital estaba en un hervidero. Y resulta que a las 4 de la tarde la policía de la época fue e hizo preso a un grupo de locutores que habían tomado a Radio Santo Domingo Televisión. Amanecieron presos. Entre ellos estaba Peña Gómez, Núñez Fernández, eran 8 o 9 locutores. Bueno, pero en ese momento en que la televisión estuvo en manos de ese grupo de locutores, después del llamado de Peña Gómez, para nosotros ya estaba en manos de los constitucionalistas. Fueron hechos presos, el coronel Morillo López fue y lo hizo preso, claro, recibiendo órdenes del gobierno, amanecieron presos, pero en hora de la noche, Donald Reed Cabral renunció. Se renunció. Y al día siguiente, todas las azoteas de Ciudad Nueva o del Distrito Nacional amanecieron llenos de jóvenes con palos, piedras, revólveres, escopetas, en fin, aparte de las armas que ya se le habían entregado a ellos. Eso hizo que el pueblo pues se desbordara. Justamente hablamos del 25. Hercilio Veloz ingresa a la revolución el 25 a las 5 de la tarde. Hasta el día 3, justamente el 3 de septiembre a las 12 del mediodía, cuando nos dio Franklin Domínguez, que era el director de la emisora, 5 minutos a cada locutor para que se despidiera del pueblo. De ahí, la tarde, un momento crucial, don Hercilio. Un momento crucial. Y tuve la suerte de que se me escogió entre los 3 locutores que iban a presentar a García Godoy al Palacio Nacional. Las fotos hablan por sí solas. Tenemos la foto de ese acto. Y a partir del día siguiente, pues empezó a hablar de lo que iba a ser la llegada de Juan Bosch a República Dominicana, de su segundo exilio, que estaba en Puerto Rico. Desde el 27, desde el día 25 de septiembre que lo derrocaron, hasta que regresó el 25 de septiembre, justamente a las 10 de la mañana. Hercilio Veloz tuvo la suerte de, junto a Luis Acosta Tejeda, ser escogido entre 32 locutores para ir a presentar a Juan Bosch y a Francisco Alberto Camaño de Ño. De hecho, esas fotos que recorrieron el mundo, porque fue el primer abrazo entre Bosch y Camaño. Es bueno que la gente sepa eso. Claro que sí. Entre el político y el militar, que lo había dado todo para que la República Dominicana fuera libre, independiente y soberana. Y naturalmente que todo eso se fue en el caso nuestro, creando todavía más, con más fuerza, el deseo de libertad, el deseo de que se respetara la soberanía nacional, el respeto de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Claro, todo estaba planeado para que quien gobernara después del gobierno de Camaño fuera un gobierno provisional que estaba compuesto por García Godoy y un grupo de figuras importantes del país. Hasta que se celebraron las elecciones del 1 de junio de 1966, donde, como era lógica, por muchísimas razones, salió ganando el doctor Joaquín Balaguer. En aquel momento no los entendíamos lo que estábamos en la revolución, pero si los americanos vinieron al país para que Juan Bosch no siguiera gobernando el país, ellos no se iban a dar el lujo de permitir que Juan Bosch ganara las elecciones. Entonces tenían ahí a Joaquín Balaguer, que fue lo que Lyndon Johnson le recomendó el 16 de junio, después del 15 de junio, que fue la segunda gran batalla de la revolución. El presidente Johnson le dijo
que el hombrecito que podía resolver el problema de aquí era Joaquín Balaguer. Ese hombrecito Sí. que tenía Trujillo. Don Hercilio, perdóneme porque quiero interrumpirle, porque usted mencionó esa segunda batalla, que usted sabe que tal vez con esta no se ha hecho tanto alarde, pero fue una batalla que donde hubo una gran baja y los dominicanos pudieron dar un golpe contundente en ese momento. Si pudiera hablarme un poquitico de eso, por favor. Claro, porque estuve ahí, visité varias veces durante el día 15 Sí. la morgue del padre Villini, y cada vez que entraba salía llorando. Sí. Amigos muertos, niños muertos, muchachas, señorita destrozada con la bazuca, Sí, con los sí, cañones de los norteamericanos. Naturalmente que eso les salió muy caro a ellos, Sí. porque no fueron 2, 3, 4, 5, ni 100 siquiera. Fueron muchos los norteamericanos que cayeron ahí. Sí, sí. Porque además teníamos un frente de comandantes de los grupos que se habían organizado en Sí. comandos, Sí. que no dejaron pasarlo de Santa Bárbara, porque el móvil de ellos era tomar, Sí. ya habían tomado el Palacio Nacional, pero el móvil de ellos era tomar los bancos. Sí. Si tomaban los bancos, el que tiene el palacio y tiene los bancos tiene ya El control total. El control total. Sí. Pero Camaño... ¿Estaban ahí los grupos Rana ya, don Hercilio? Sí, claro que Sí. sí. Y todo eso fue gracias a Pichirilo, a Montearache, Sí. a los comandos que se habían organizado de militares y de civiles, que lo dieron todo a cambio de que no pasaran de Santa Bárbara. Sí, Y eso hizo que ese día, si no triunfamos totalmente, Sí. por lo menos lo paramos en seco a ellos. Claro. Ese día fue realmente para mí, y lo voy a decir y me van a excusar la inmodestia, No, en horas adelante. de la tarde, cuando nos quitaron la energía eléctrica, algunos locutores, por razones de familiares, Sí. se fueron para la otra zona, no para el otro bando, sino Sí. porque tenían sus familiares, pensaron que todo estaba perdido. Sí. Sin embargo, quedamos 2 locutores ahí. Y yo recuerdo que a las 4 de la tarde ya yo no tenía voz. Sí. No tenía voz. Agotado del Estaba agotado. constante trabajo. Y eso provocó algo que se lo he agradecido toda la vida. Bueno, fuimos a los bomberos a buscar una planta de emergencia Sí. y salimos al aire otra vez. Pues eso provocó que Tony Raful, y me va a excusar lo que voy a decir, publicara un artículo que yo siempre tengo que mencionarlo. La tarde que Ercilio se convirtió en gigante. Excelente, Dios mío. La tarde que Ercilio se convirtió en gigante. Se lo voy a hacer llegar ese trabajo para que usted vea que no hablo por hablar. Y todas esas cosas me fueron a mí, en cierta medida, puliendo, haciéndome más fuerte. Forjando ese carácter para permanecer firme. Carácter Sí, de que claro. había que luchar Sí. por la soberanía nacional. Porque si Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, si Duarte, Sánchez y Mella lo hicieron contra los españoles y luego Luperón contra los haitianos y luego Luperón contra los españoles, Sí. y pensando en los acontecimientos históricos, por ejemplo, el caso de la Restauración, que la juventud lo ignora. Sí. El caso de la Restauración. ¿Qué pasó el 2 de mayo, por ejemplo, cuando un grupo de patriotas dominicanos se lanzaron a las calles porque los españoles vinieron aquí en marzo, Sí. 1 de marzo, y el día 2 de mayo, un grupo de patriotas dominicanos encabezado por José Contreras y Cayetano Hermosén produjeron el primer levantamiento popular contra la anexión a España. Eso fue uno. Número 2, a partir de ese momento, pues, el pueblo empezó a organizarse, Sí. para dar al traste con esa entrega que hizo Pedro Santana ya para el 16 de agosto del año 1865. Es decir, el pueblo dominicano, y este es un pueblo valeroso, con una historia como pocos pueblos en el mundo la tienen. Siempre hemos sido David contra Goliat, pero Sí. además hemos tenido que luchar contra los franceses, contra los ingleses, contra los haitianos, contra los norteamericanos y contra los españoles. Sí, sí. Ningún pueblo en el mundo ha tenido que luchar para defender su soberanía más que el pueblo dominicano. Por eso les digo, a grandes rasgos, Sí. les voy dando pincelada de esos acontecimientos del ayer que hay que recordarlo hoy, porque fue justamente lo que pasó el 24 de abril, cuando José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a las calles. Y cuando Francisco Alberto Camaño Deñó le dijo al embajador americano, le echó un San Antonio y cogió para el puente. Sí. Y ahí se produjo la gran batalla del puente, que fue la primera y la más fuerte, la más terrible
de los dominicanos que murieron, tanto de parte nuestra como de parte de los soldados, que no tenían la culpa esos soldados porque estaban cumpliendo órdenes y eran al fin y al cabo hermanos nuestros, Sí. pero estaban cumpliendo órdenes, que son las funciones de un militar, cumplir órdenes. Pero más aún hay que recordar de que todos esos acontecimientos hicieron que el pueblo se fuera compenetrando más con el movimiento constitucionalista. Pero como le dije hace un momento, era David contra Goliat, porque Radio Constitucionalista y los 32 locutores teníamos a 5 emisoras en contra. Sí. 5 emisoras en contra, como le dije. Radio San Isidro, Mi Radio, Radio Santo Domingo Televisión, La Voz de los Estados Unidos y La Voz de América. Sin embargo, no pudieron vencer, porque la dignidad y la verdad estaba de parte nuestra. Don Hercilio, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Una interesante conversación con usted. Pasar balance a 53 años en la televisión y 59 en la radio nacional. Faltarían 3 o 4 días para poder conversar. Yo me comprometo con toda nuestra audiencia nuevamente invitar a don Hercilio Veloz Burgos, no solamente por el reconocimiento que hace la UNESCO en el día de hoy, por lo que es la libertad de prensa y demás, sino por la trayectoria y la dedicación para preservar la democracia en República Dominicana. Don Hercilio, muchísimas gracias por su tiempo. No, el honrado soy yo, gracias a usted. Gracias a usted por traerme aquí y yo poder decir, poder orientar en la forma que lo venimos haciendo desde que nos iniciamos en la televisión al pueblo dominicano y de manera especial a la juventud, cuáles han sido los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia. Y como lo fue justamente el 24 de abril de 1965. Don Hercilio, usted me da las gracias a mí y para mí eso es un compromiso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo creo que si todavía el camino que yo recorro apenas inicia con segundo y el suyo tiene años, años y años, todavía yo me siento agradecido de ustedes que me den las gracias. Ahora, esto pudiera ser que hoy en día, don Hercilio, no dé like en las redes sociales, no se produzca un trending topic en una cuenta de redes sociales, pero sí se produce lo que dice don Hercilio Veloz Burgos, para que nuestra juventud pueda conocer la historia y sepa lo que le ha costado a hombres y mujeres como don Hercilio Veloz Burgos poder lograr la democracia en República Dominicana. Y lo más importante, su trabajo en la comunicación en favor de este pueblo. Don Hercilio, muchísimas gracias. Gracias a usted.